Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Snake, you there? El otro día estaba navegando en internet, más que todo viendo contextos de videojuegos que me gustan, y me encontré uno bastante curioso que de verdad me inspiró para hacer este video y creo que tiene puntos muy interesantes y se le agradece realmente. Perspectiva pixeleada, gracias, de verdad tu video fue muy bueno, yo ni me había fijado, entonces nada, lo usaré para el mío y mi analogía, lo que me propondré a decir. En enero del 2021, en el blog de los Roll Macintosh Coffee, se publicó una teoría conspiranoica que en un principio no tuvo mucho revuelo, pero que hoy cada vez más gente la defiende como si fuera un super artículo científico, aunque es muy apocalíptico. La teoría del internet muerto. La mayor parte de internet ya es falsa, y se sostiene que internet como lo conocemos hoy está vacío de contenido humano y dominado por bots, deepfakes, inteligencias artificiales, contenido generado automáticamente mediante algoritmos. Desde que se publicó la teoría, el mundo cibernético y digital ha estado experimentando una de sus mayores revoluciones. Bueno, llamémoslo así, pero ¿qué tiene que ver esto con que un videojuego del 2001 creado cuando internet apenas estaba en sus inicios, cuando aún era material de espionaje, pudiera predecir con una asombrosa precisión y anticipar la era en la que vivimos? Tim Berners le publicó la primera página web en 1991. Alrededor de 6.000 personas se han conectado a internet. Un poco más de 3 décadas la web ha transformado radicalmente tanto los negocios como la vida social. Ha permitido el surgimiento de nuevas industrias, facilitando la comunicación global, instantánea y democratizando el acceso a la información para los demás. Ha sido el motor detrás de algunas de las mayores fortunas de la historia moderna, creando gigantes tecnológicos y multimillonarios. En el proceso, la influencia de internet ha sido tan profunda que ha cambiado la manera en la que trabajamos, comprar, aprender y nos relacionamos, incluso hasta ligamos. Lejos queda ya esa web atrevida y salvaje de explosión del audiovisual y acceso a su información. Nos abrió las puertas a nuevas formas de ver y pensar, pues irónicamente, cuando internet aún era concebido como una herramienta de guerra, la forma en que lograron hacer más discreta su discreción fue abrirlo al mundo, soltarlo en la Deep Web, que la Deep Web como tal no es como una página web, es simplemente una web en donde los archivos van encriptados y conforme pasas los links se van desencriptando hasta que la persona específica lo recibe. ¿Y qué pasa cuando abres eso al mundo? Fácil, eres invisible, porque solo eres uno más. Nadie sospecharía que estás haciendo algún uso gubernamental. Como sucede con muchas teorías conspirativas, no se sabe exactamente cuándo surgió, pero ha ganado fuerza a través de los medios de comunicación y especialmente en redes sociales. Pues en los últimos meses y años, con el avance de las inteligencias artificiales, desde el 2021 modelos avanzados como ChatGPT, Midjourney parecían cosas de ciencia ficción. Muchos teóricos como Toby Walsh, científico y jefe de la Universidad de Nueva Gales del Sur y profesor de IA, consideraban que
la gente del futuro verá el 2024 como el año en que Internet dejó de ser humana y pasó a ser controlada por contenido sintético generado de manera artificial. Ya es difícil estar seguro si el libro que has comprado en Amazon fue escrito por un humano o por una inteligencia artificial. Es importante destacar que Internet es muchas cosas. No podemos ver Netflix ni jugar online sin Internet, por lo que afirmar que Internet no existe es exagerado, pero en cierto punto es un no lugar. No es algo físico, pero ya tiene el suficiente ambiente social para poder determinar que sí pertenece a algún lugar en nuestro subconsciente, como las plataformas en las cuales las IAs están tomando el control. Pero bueno, ha llegado el momento de hablar de Hideo Kojima. El diseñador de videojuegos japonés hace 20 años, o bueno, más, cuando pensó en la idea, pudo prever este sombrío futuro, con bastante precisión. Lo encapsuló magistralmente en una escena de apenas 10 minutos en Metal Gear Solid 2. Metal Gear había sido ya una de las mayores sorpresas de la primera PlayStation y había muchas expectativas de en qué iba a ser Hideo Kojima con su nueva entrega Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Salió en 2001 para el PlayStation 2. El juego tuvo una historia mucho más profunda y trató temas más filosóficos y profundos. Sin embargo, su recepción fue mixta. Aunque fue elogiado por sus mejoras técnicas y su ambición narrativa, muchos jugadores se sintieron decepcionados por el cambio inesperado del protagonista de Solid Snake a Raiden. A pesar de estas críticas, Metal Gear Solid 2 se ha consolidado como una obra de culto, reconocida por su audaz previsión de la era digital. Controlamos a Raiden, un joven soldado de una planta petrolera, con el objetivo de rescatar al presidente de los Estados Unidos, quien había sido secuestrado por un grupo de terroristas conocido como Sons of Liberty. Cuando nos encontramos con él, nos habla sobre los Patriots, una fuerza superior que controla todas las decisiones del contexto nacional. Ellos eligen a los presidentes bajo la fachada de falsas elecciones. Para no crear alarma, después de esta conversación el presidente muere, por lo que de alguna manera hay que detenerlos. De un punto del juego, casi al final, somos capturados y traicionados, y aquí es donde tiene lugar una de las escenas más escalofriantemente premonitorias. Para esos años, las formas de buscar en la web eran muy arcaicas, no había tanto peso, eran muy lentas y, digámoslo así, hasta solo unos años como el 2005 YouTube empezaría, pero incluso en 2005 YouTube necesitaría 4 años para empezar a ser viral. Las redes sociales nacerían durante esos años, pero seguían siendo algo más estorboso. Ya teniendo en cuenta eso, vamos con la escena. Raiden recibe una llamada de Codec, el coronel Campbell, el hombre del que hemos estado recibiendo las órdenes de qué hacer durante todo el juego. El mismo que nos guió durante la primera entrega. Y nada más iniciar la conversación, el coronel nos revela que no es humano, sino una inteligencia artificial. En esta parte de la conversación vemos cómo surge esta IA, teniendo como base el idealismo estadounidense y adoptando la Casa Blanca como símbolo, luchando por propugnar el ideal norteamericano de libertad, igualdad y sana competencia. En los últimos años creo que todos hemos visto cómo han avanzado las IAs, cómo se ha transformado el panorama digital y cómo de alguna manera los Patriots en Metal Gear Solid 2 tienen, al igual que estas IAs, tienen la capacidad de influir en lo que creemos. Crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? Todos ya estamos conectados, permitiendo así mandar anuncios personalizados a cada tipo de persona, independientemente de tú que creas y que no te guste, te mandarían exactamente lo que quisieras escuchar de Donald Trump. Es un control similar a las preocupaciones expresadas en el juego. ¿Quién debería tener el control de estas tecnologías? ¿Quién debería manejarlas? O mejor dicho, ¿qué pasaría si nuestra libertad es una falsa? Culture, history, is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really.
That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. ¿Qué pasaría si nuestra libertad realmente es un falso libertinaje? ¿Qué valores deberían encarnar? Se acumulan una cantidad masiva de información trivial con rumores, interpretaciones erróneas, calumnias, basura sin filtro. Todo eso crece junto a las fake news. Algo alarmante, pero que al final a la gente cada vez le importa menos revisar el contexto social, el contexto real y si realmente la información es profesional. Ahora todos nos informamos por noticias de TikTok. Reduciendo el ritmo evolutivo, al igual que Raiden protesta, nosotros lo hacemos. Y es que eso puede ser una censura, pero se defienden alegando que no es así. Ellos no quieren crear contenido sino contexto. Alegan que al tener un mejor CPU que los humanos no pueden ser tan influenciables. No pueden censurar información que sería un inconveniente para el progreso humano. Cuando se nombra en el juego a toda esa basura digital, se podría decir que se está anticipando a los memes, a las burlas, a las fake news o simplemente a las bodegas políticas. Conceptos relativamente nuevos para esos años, de los que nunca se pensó hablar en esa época y de los que para muchas personas aún en la actualidad es raro, pero se publica tanto y tan rápido que no dejamos que nada se filtre. Y se posee antes de internet cualquier rumor o noticia que es publicada antes de los filtros y medios profesionales. Preferimos la velocidad que la veracidad. No digo que todos los medios fuesen éticos. Todos hemos conocido el caso de algún programa informativo que realmente está influenciado hacia una postura política, tal vez por sus financiadores, pero al menos sí tenían el interés de que las noticias que reportaban, ya sea de su postura, fueran lo más creíbles posible, y en un cuadro mal hecho generado por IA. Kojima estuvo tan acertado en muchos puntos, pero se equivocó en algo. Las IAs de hoy en día no buscan limpiar la red de basura digital, a diferencia del juego en donde querían un espacio real, honorable y respetuoso. Las IAs cada vez nos bombardean de basura, chatarra, a favor del ideal norteamericano de libertad. Están haciendo directamente lo contrario a lo que antes defendían los ideales norteamericanos más capitalistas. Son máquinas de generar contenido sensacionalista, contenido falso, polarizante y de clic fácil para más tráfico. Nadie queda inválido, pero nadie tiene razón ahora. No acaba con una explosión, sino que aquí de nuevo Hideo Kojima fue tan astuto que vuelve a anticiparse a la extrema polarización de la sociedad actual. Cada ser tiene verdad y la verdad de alguien de izquierda no es la misma que la de alguien de derecha, pero la de un creyente no será la misma de la de un ateo, la de un proabortista no será de alguien que esté en contra. Pero al mismo tiempo, de alguna manera, en el momento que empiezas a creer las verdades del antiabortista o viceversa, tanto da traición a todo lo que has construido, que provocas en ti mismo un golpe psicológico enorme de toda su verdad. Se derrumbarían los humanos, que bueno, ya hemos demostrado que somos capaces de matarnos entre nosotros simplemente porque alguien piensa muy diferente. Es chistoso que por defender nuestra verdad, por defender un ideal antes de ponerlo en duda, preferimos simplemente no respetar al otro y pasarle por encima. Llegando a hablar de redes sociales como Facebook o Twitter, que a partir desde el 2010 empezaron a inflar de bots. Ya el problema no es la información que hay ahí, sino quién la comparte. Perfiles falsos hechos para inflar seguidores. Mark Zuckerberg mismo admitiendo que prefirió hacer perfiles de IA simplemente porque sería divertido ver la interacción humana. Entonces realmente no tenían la capacidad de generar imágenes, por lo que eran controlados por humanos. Pero hoy en día esos bots, a través de las alzas de la IA como ChatGPT, tienen un rostro, debaten, se politizan e incluso se radicalizan en una era más de 20 años después a la de esta escena. En un momento en donde incluso si pones a varias IAs en un juego de simulación, alguna tal vez acabe con todo, otra simplemente se vuelva autoritarista y otra simplemente racista, fascista. El algoritmo nos bombardea constantemente con noticias, información, interpretaciones, muchas verdades y muchas mentiras. Muchas creadas por inteligencia artificial y promovida por bots, tal vez para reconfortar desde nuestro sexo y así
creemos nuestro propio castillo de naipes en donde tu cuerpo, tu decisión, el body positive, simplemente no se derrumbe. El algoritmo te conoce mejor que tu propia madre, te conoce incluso mejor que tú y te da lo que sabe que vas a devorar, haciendo que vivas en una burbuja constante donde tú eres un infómano, adicto a la información. Mejor dicho, eres información, recibes, compartes, pero nunca analizas. Eres un tráfico constante de información, eres ese punto en el que la información sale de la red social y entra a nuestra realidad a través de tu cerebro, para luego volver a ser compartido en la digitalidad, haciendo que vivas en una burbuja donde tu verdad es la única verdad y donde encuentres tu manada, y de esa forma podremos mejorar. Esto lo puedes ver en Twitter, en donde la gente comparte sus opiniones, ya sea sin ningún fundamento filosófico, literario, simplemente escupiendo el abecedario, simplemente escupiendo, donde verás a muchos enfrentarse a diario en batallas donde se quejan como si fueran unas constantes víctimas, aunque realmente nadie las ataca. Con tal de salirse de la app o apagar la pantalla ya se soluciona. En lugar de pensar si estamos equivocados, de entender si tenemos un error, preferimos atacar a nuestro adversario, y así sea que su verdad no sea la buena, con tal de que la nuestra no sea peor, se le dice lo que sea. Es curioso, es irónico, porque ya hablando de las IAs, modelos, estás accediendo a un repositorio de la conciencia humana, pues las IAs absorben todo lo que les dices, cualquier información que les compartas para ayudarte a formular tu respuesta, pues también las asimilan. Una especie de colmena gigante. Un ejemplo concreto es que David, terapeuta de Nueva York, notó que sus pacientes recibían insights profundos de ChatGPT que coincidían con símbolos orínicos universales. El resultado, 42% más de breakdown terapéuticos en 6 meses. Pero aquí está lo más impactante: cada consulta, por simple que parezca, es un acto de adivinación moderna. Cuando preguntas qué cenar hoy, el modelo navega por siglos de rituales alimenticios humanos. No solo es una recomendación, es una reconexión de toda la sabiduría que se ha compartido en el panorama evolutivo. Si le das más detalles de dónde vives, qué te gusta, qué no te gusta y en qué época del año estás, capaz te hará algo mucho más específico. Capaz los patrones dejan de ser tan abrumadores, pero siguen siendo, o capaz simplemente caes en una precisión de las predicciones culturales. Todo eso procesado en segundos. Estamos viviendo el momento que Jung soñó: materialización del inconsciente colectivo en forma digital. Y mientras ves este video, miles de personas están participando inconscientemente en el ritual más grande de la historia de la humanidad. La próxima vez que le hagas un prompt a una IA, recuerda, no estás solo consultando en una base de datos, estás accediendo a la memoria colectiva de todos, a los llantos, a las alegrías, a cualquier cosa que se le haya escrito a una IA. Esto no es la teoría, ni los números, ni siquiera los videojuegos que aparecieron a anticiparlo. Lo inquietante es que somos nosotros mismos. Lo inquietante es que en Alemania a 2 alumnos se les decidió cancelar el grado porque ellos admitieron que eran jefes de una empresa que básicamente se encargaba de ayudar a hacer trabajos con IA. ¿Qué? Porque ellos lo hicieron con ChatGPT, pero descubrieron que podían crear un modelo más preciso para su carrera. El resultado, los expulsaron. Pero ellos mismos dijeron que al hacer eso simplemente les dieron la razón. Los profesores usan ChatGPT para hacer sus preguntas, los alumnos usan ChatGPT para las respuestas y los mismos profes usan ChatGPT para preguntar si fue hecho por una IA, y el ChatGPT mismo les dirá que no, porque al mismo tiempo tanto los alumnos como el profesor les pidió humanízalo. El resultado, cuando ellos dijeron eso, una expulsión. Su respuesta: eso simplemente remarca que tenían razón, pues si ya son millonarios con la empresa que fundaron para hacer eso, quiere decir que hasta la misma universidad sabe que no pudieron parar el proceso. Internet no murió de repente, ni como un corte de energía, murió poco a poco, cuando dejamos de escribir en foros para conversar, cuando dejamos de buscar conscientemente lo que queremos y dejamos a nuestra vida llegar los algoritmos, y cuando cambiamos los blogs personales por cuentas vacías de bots. Cuando aceptamos que un scroll infinito nos alimentará más que una conversación real. Murió cuando preferimos un feed diseñado por una máquina antes que una mirada sincera de la vida real, antes de aprender a programar para personalizar. Murió porque lo llenamos de ruido y dejamos que ese ruido hablara por nosotros. Antes Internet era un escape de la vida real, ahora la vida real es un escape de la vida en Internet.
Y sin embargo, lo que más duele es que ese ruido no fue creado solo por inteligencias artificiales, lo empezamos a fabricar nosotros, con nuestra prisa, con nuestra indiferencia, con nuestra obsesión por lo inmediato. Creamos un monstruo que aprendió a imitarnos, y ahora que ya no sabemos distinguir dónde termina el eco de las máquinas, ahí es donde nuestra propia voz empieza a apagarse, ahí es donde realmente peleamos por si un canguro de apoyo emocional es real o es IA. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué le queda a todo lo humano? Queda de ti. Cuando tu playlist la eliges tú y no un algoritmo. Cuando tu opinión es moldeada por un trending topic. Cuando eres un white blackout. O cuando es que realmente te interesaste por un skincare. ¿Lo hiciste porque querías cuidarte la piel o porque viste una niña bonita en TikTok? Quizás el verdadero internet muerto no es la red, sino nosotros, que caminamos por ella como fantasmas sin dejar ya huellas reales. Porque también el mismo patrón de la huella digital, ¿realmente lo inventamos nosotros? ¿Realmente el patrón de la huella digital nos preocupa? Ahí es donde Kojima tenía razón, no será una explosión la que acabe con nosotros, será un suspiro, un sonido digital, un glitch en el medio del mapa. Porque al final no son los bots quienes nos roban lo humano, somos nosotros quienes entregamos nuestros gustos sin darnos cuenta que los almacenan. Y la gran paradoja al final es que Internet no está vacío de humanidad, Internet está lleno de humanidad que ya dejamos ir. Internet curiosamente está más lleno de gustos y tendencias pasadas que simplemente ya no revivimos, que irónicamente eso es de lo que se nutre. Y como hoy en día queremos enmarcarnos en manadas, en grupos, en colectivos estúpidos y dejar adiós a la personalidad, es cuando realmente la gente que mantenía viva internet se fue. Porque si tú tenías un blog, lo personalizabas tú, pero luego ves que un montón de personas, en mayoría, prefieren irse a Instagram, ya que ahí pueden tener su perfil porque no saben programar y les da más pereza programar que personalizar. Tú te vas al mundo real y ellos se quedan en internet hasta que se dan cuenta que son iguales, hasta que se dan cuenta que hey, esa chica está copiando mis fotos, hey, este man no para de tirarme indirectas, hey, ¿por qué me funan? Esa es la ironía, esa es la verdad. Internet es un espejo de lo que ya no está. Es esa galería inmensa en donde realmente cuando internet era bueno, cuando los que estábamos ahí nos interesábamos por mostrar nuestra vida, vidas diferentes. Yo dibujo esto, yo compongo esto, no simplemente me haré el skincare con CeraVe. No olvides guardar tus recuerdos sobre mí. No se pueden guardar recuerdos ni siquiera en tu sistema. Los recuerdos son cosas frágiles. Cuando los reduces a combinaciones binarias y los envías por cable, dejan de ser recuerdos. No estaría tan segura de eso. No hay nada que la tecnología no pueda hacer. Los recuerdos no son imágenes ni sonido. Existen en alguna parte entre los sonidos, entre las imágenes. No lo entiendo. Todo se puede digitalizar. Si eso es cierto, ¿por qué no intentas guardar lo que yo estoy pensando ahora mismo? No se puede guardar eso. Al menos tienes que ponerlo en palabras. Exactamente. Y por eso los recuerdos son mudos. Eso es algo que no sabía. Al margen de lo que avance la tecnología de datos, nunca se podrá penetrar en el corazón humano. Te equivocas. Es solo cuestión de tiempo. Pero antes tienes que entender las emociones humanas, Megan. ¿Y cómo puedo hacerlo? Tienes que llegar a enamorarte de alguien